tienen que estar por ahí. Ahí los tengo. El gran Iván Campos, que es un año más viejo de la última vez que lo saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas. Pam, pam. ¿Qué tal, José Luis? Pampán Oreyud. Siempre, siempre. Has disfrutado, has sufrido. Esto es el fútbol, ¿no? Pero al final has respirado, que es de lo que se trata, ¿no? Que gane tu equipo y ya tenemos los tres. Esto ya no nos lo quita ni Dios. Hombre, hoy era importante ganar, sobre todo por conseguir los 3 puntos de cómo venía, pero sobre todo porque lo haces contra un rival directo, ¿no? Y no es lo mismo, al final, la cabeza hace mucho en un deportista y no es lo mismo conseguir una victoria, pues quizás de 1-0 y llámalo de penalti contra un rival que está abajo, que de la manera que ha ganado hoy el Castellón contra un rival, llámalo directo, de los que está arriba, que eso al final te da mucha moral, mucha confianza, pues para intentar seguir en esta línea, ¿no? Como el partido de hoy. Ujú. Tony Gasco, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tienes, sueñecito o qué? ¿Quieres que Buenas tengamos, noches. ¿quieres que te No, cantemos una no. nanita o qué? ¿Eh? Cualquiera se pone a dormir ahora con la adrenalina. Que va, que va, que va. Para nada. Bueno, esto es fútbol, ¿eh? Esto es fútbol y al final cuando juegas contra equipos buenos, sabes que muchas veces estás en el filo de la navaja, ¿eh? Que la cosa se puede ir de un lado para otro. Fíjate que hoy el segundo gol nos podía haber pasado a nosotros en alguna de estas de Matis, ¿no? Que él también arriesga mucho, pero Sí. afortunadamente ha sido el gol de la tranquilidad y como apuntaba ahora un amigo, pues también el gol de la verás, que nunca sabes, ¿no? Si te va a hacer falta. Sí, claro, totalmente. Esos son aspectos que luego son muy decisivos, que ahora mismo no los tienes muy en cuenta, pero que deciden puestos de playoff incluso. Es decir, es muy, muy importante. Yo he salido, no recuerdo que se me hiciera un partido en la vida tan largo. O sea, no pasaban los minutos cuando estaba en el campo, pero cuando ha pitado el árbitro y he salido por la puerta de Castalia, es esa sensación cuando acabas de trabajar molido y coges la cama, que dices, por fin, y ya está, se ha acabado, pues igual, he salido con una sensación de desahogo tremenda, ¿no? Yo creo que nos habrá pasado un poco a todos lo mismo. Seguro, seguro que sí. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, porque evidentemente Iván Campos y Tony Gascó mañana deberán hacer cosas, ¿no? Es festivo, pero bueno, algo habrá que hacer. Eh, ¿Cuál es la clave para ti del triunfo del Castellón? La alineación, el 1-0 de Ronaldo que dio tranquilidad, la puesta en escena de la segunda parte. Si tuvieras de todo lo que has visto, Iván, quedarte con algo como clave para el triunfo, ¿qué sería? Pues mira, y una cosa de las que he visto comparado con otras semanas es que hoy he visto a los jugadores ligeros de piernas, ¿no? Lo he comentado contigo más de una vez en diferentes tertulias que hemos hecho, que veía un Castellón cansado de piernas y eso te hacía llegar tarde, presionar tarde y que le estaba costando, ¿no? Y hoy el Castellón lo he visto los primeros minutos, 20 minutos, creo que estaba dominando el partido, luego se ha podido igualar, pero hoy he vuelto a ver a un Castellón fresco, ¿no? Cala creo que lleva unas semanas un poquito pesado y quizás descansar la semana pasada se la ha visto bien. Jacobsen y Pablo Santiago han hecho un derroche físico, pues que al final tienes que ver el segundo gol, es la inercia de lo que hace Pablo, y creo que al final el Castellón hoy lo he visto fresco, lo he visto metido, juntando líneas en muchos momentos en esa presión. Hemos vuelto otra vez otro Castellón que cada paso que el Almería daba hacia detrás, el Castellón iba a presionar y llegaba hasta arriba, ¿no? Y volver a ver un poquito parte de esa energía y a partir de ahí pues el fútbol que tiene el Castellón. Creo que eso no lo habíamos perdido, ¿no? Pese a todas las derrotas o en la situación en la que estaba, creo que el Castellón, el intentar tener el balón, hacer ese fútbol combinativo, ese tipo de situaciones, creo que no lo estaba perdiendo, ¿no? Entonces me quedo con que si vuelves a alcanzar ese punto de frescura en las piernas, de intensidad, evidentemente es mucho más fácil conseguir las victorias. Queda claro que en 2 semanas, hombre, en 2 semanas uno puede mejorar algo la condición física, pero en 2 semanas no pasas de estar tieso a la excelencia, como hemos visto hoy en la segunda parte. Aquí, esto de aquí es lo fundamental, ¿no? El verte, ¿no? Que vas encontrando el premio, que vas encontrando el fruto cuando aprietas, que se hace todo en equipo de manera coral y no deslavazado. Te traslado a ti la pregunta también, Tony, de todo lo que ha pasado, que han sido bastantes cosas, novedades en el 11, ponerte por delante, la ocasión que para Matis, en fin, de todo lo que ha pasado, para ti que ha sido clave, para no solo para ganar, sino para volver a ser tú. Yo creo que ha sido recuperar la concentración y la solidaridad, porque si tú ves, por ejemplo, cómo ha salido al partido desconectado Pompeu con el tiempo que hacía que no jugaba, Doué, que ha hecho una segunda parte espectacular, y luego Brignani, como
estaba atento a las coberturas, a las salidas de los laterales, con Alberto todo el rato mirándose juntitos, la distancia entre todos. Yo creo que recuperar un poco esa coordinación, esa solidaridad y esa concentración, pases muy tensos por dentro, de forma que si hay una intercepción el jugador no puede controlar en carrera en contra tuya. Ese tipo de gestos que yo creo que se habían perdido es lo que yo creo que hemos recuperado y ha funcionado hoy muy bien. Hay que decir que el ambiente en Castalia chapó para los aficionados, ¿eh? Yo otras veces he sido crítico, pero hay que quitarse el sombrero. 12.400 Mm. espectadores en el Sky-Fi Castalia, un jueves de puente que, bueno, en fin, el que no tiene que ir a poner gasolina o tenía ya el viaje cerrado, pues se ha tenido que ir, a lo mejor perderse el partido. La entrada ha sido absolutamente excepcional. Tampoco hay que bajar mucho los humos, pero sí que hay que decir que el Almería ha sido un equipo que nos ha dejado jugar, es un equipo que juega muy estilo Primera División y no es un equipo incómodo. Seguramente el partido contra el Granada va a ser muy diferente. Pero bueno, de momento, hoy es noche de disfrutar del triunfo y de la recuperación de esas sensaciones. Es difícil destacar a alguien porque Matis, ya decimos, empezando por atrás, ha hecho esa cosita en la primera parte, pero luego ha hecho una parada valor gol a Leo Batistao. Y luego la defensa otra vez muy bien. Alberto, como dice alguien por aquí, ha estado extraordinario. Muy bien Meló. Briñani de menos a más, también cogiendo confianza y haciendo las cosas lo más fácil posible. Lucas Alcázar bien, cumplidor hasta el momento en el que ha caído lesionado. Y luego Tincho ha tenido ahí un par de situaciones, sobre todo un centro al área que ha estado a punto de marcar, porque ha dado en un jugador de la Almería y ha dado en el palo, que ya era el segundo incluso antes de llegar al descuento. Y luego así podíamos seguir con todos, ¿no? No sé si de lo que has visto, ¿cuál es el jugador que más te ha gustado o más te ha sorprendido, Iván? No sé, quizá a lo mejor Jacobsen, porque lo hemos visto menos. Pablo Santiago, que sigue creciendo en la categoría. No sé, ¿con cuál te quedarías? ¿Alberto? Y yo me quedo con Jakobsen porque creo que es un jugador que a priori nos daba la sensación que estaba jugando un poco fuera de posición, ¿no? Lo hemos estado viendo todo el año como delantero centro y evidentemente verlo en banda, pero ha sabido muy bien entender cuándo meterse a veces por dentro, un poco por fuera, estar entre líneas, entre central e interior, difícil de marcar. Creo que cuando ha tenido el balón en los pies ha sabido hacerlo muy bien y me ha sorprendido porque pues eso, la posición en la que estaba. Quizás pensábamos al principio del partido pues un poquito fuera de posición, pero creo que ha hecho un buen partido tanto en derroche físico como con balón y creo que hay que alabar la parte de lo que ha hecho. A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? ¿Cómo cambia un Sí. futbolista de jugar en un lado a jugar en el otro? Tony, ¿esto es así o ha sido que el hombre tenía hoy la noche? Hoy sí que ha demostrado que es un jugador que puede valer ese dinero que pagó el Castellón por él en ese sitio, ¿eh? Sí, totalmente. Hoy sí que ha demostrado que, como tú bien dices, que puede ser un jugador diferencial, ya no útil, sino diferencial, porque ha hecho un partido diferencial. Y cambiar a los jugadores de banda, fíjate, yo me podría quedar perfectamente, suscribo las palabras de Iván totalmente, pero yo quiero destacar a Pablo Santiago, porque Pablo Santiago no estaba jugando en su sitio. Si tú miras el mapa de calor de Pablo Santiago en el Baracaldo, es un falso extremo izquierdo, jugador que le gusta irse adentro, chutar. Él estaba completamente, es verdad que se venía al centro para combinar y demás, pero es un jugador que probablemente se siente mucho más a gusto si está de media punta o caído a la banda izquierda. Y ha hecho un despliegue físico. Ha hecho un despliegue físico, unas presiones, unas recuperaciones, ha provocado unas pérdidas al rival sin él haber recuperado la pelota, que al final eso es una recuperación de balón. Ha sido un partido para mí el mejor que ha hecho él con la camiseta del Castellón, sin duda. Así que nada, muy contento con estas dos posibilidades, además que se nos brindan ahora. Y tú fíjate, todo esto, pues sin Jere, sin Zipenka y sin Mabil, a los tres jugadores que recuperaremos para el lunes. Sí, sí. Además, Zipenga vendrá contento el hombre, ¿eh? Se han clasificado para el Mundial, ya estaba para el Mundial clasificada Australia, así que podemos tener a dos jugadores en el Mundial, aunque cuando se juegue el Mundial probablemente, veremos qué pasa, igual Zipenga ya no es jugador del Castellón. Problema suyo, tú. Seguramente si se va Zipenga vendrá otro. No quiere quedarse, pues oye, gracias y hasta la próxima. Por cierto, teníamos la encuesta en marcha, y ahora con lo de hoy, con el triunfo y además de cómo se ha producido, con la sensación y la imagen que ha dado el equipo, se opta de nuevo al ascenso directo. Bueno, pues el 33% ha dicho que sí, el 50% ha dicho que no y el 17% que todavía queda mucho.
Con lo cual, extraemos como conclusión, Iván, que los aficionados todavía quieren ser cautos, ¿no? Y que esto es un paso, pero que queda camino y que en esta segunda división es difícil ganarle a quien sea. Ves que es muy complicado, ¿no? Te lo he comentado la semana pasada que una de las cosas que me encanta de esta categoría es el baile de movimientos y cada partido lo complicado que es, ¿no? El Zaragoza creo que ha estado muerto vivo, no sé cuántas jornadas y ahora parece que se esté volviendo a enganchar, ¿no? Entonces lo bonito de esta categoría creo que es esto, son partidos muy disputados, lo ha dicho Rubí en la rueda de prensa, ¿no? Que esta categoría es complicada, cada partido y al final pues eso te da esa opción de que hay que seguir creyendo, todo se está presionando, pero que bueno, que el Castellón tiene opciones y tiene capacidad para intentar volver a llegar a incluso a ese puesto directo, aunque en estos momentos lo veamos que está a 5 puntos. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Tony? ¿Tú estás en la línea un poco de la mayoría según ha votado la encuesta o...? A mí me ha sorprendido, porque aquí en Castellón somos enseguida de que tuviera salido un 90% el ascenso directo después de un partido como el de hoy, igual que cuando perdemos, que en el sentido contrario. Yo opino lo mismo que la mayoría de la gente de la encuesta. O sea, ascenso directo, yo creo que nada. Eh, Vamos a ver, acabamos de recuperar un poquito las sensaciones y ahora hay que asentarlas. Hay que asentarlas y para eso tienes que hacer un buen partido y ganar al Granada en casa. Y entonces, si me haces la encuesta otra vez, igual ya te digo que optamos a la segunda plaza. 5 puntos, parece que no, son bastantes, es verdad que quedan muchos, pero los equipos que tenemos por delante en la clasificación no son muy propensos a fallar, ¿eh? Quiero decir, si tú ahora miras los últimos resultados del Málaga, del Depor, ahora del Almería, son equipos que pierden pocos partidos. Entonces, vamos a ver. Lo tienes en casa. Es verdad que en casa van a llegar partidos que no van a ser fáciles, probablemente ante equipos rivales directos. No es el caso de Granada, pero Granada va a plantear un partido difícil, lo está demostrando. El Granada es un equipo que compite y que va a jugar a otra cosa bien diferente a lo que hemos visto hoy por parte de la Almería. Va a tener que tirar mano de la paciencia de nuevo el Castellón. Seguramente Pablo tendrá que modificar algo porque lo que va a plantear el rival va a ser totalmente diferente a lo que ha planteado hoy el Almería, que repito, la Almería juega estilo primera división. El Almería te deja jugar, pero a ver qué harás tú y luego ellos intentan hacer lo suyo. Lo que pasa es que ya ha apostado por un equipo con poquito pie y el Castellón afortunadamente lo ha podido aprovechar. Pero te viene Burgos, te viene el Eibar en la última jornada, es decir, que aquí en casa tienes partidos que si tú te haces fuerte, el playoff lo tienes en casa. Pero habrá que ir sacándolos poco a poco. Yo, como remate de esta primera parte del post de Conexión Oreyut aquí en Twitch, sí que me gustaría decir que en el tema mental para mí no cambia nada. Es decir, el Castellón tiene ahora 54 puntos, pero tiene que centrarse exclusivamente en ganarle a la Granada este próximo lunes. Intentar ganarle. Luego es fútbol y veremos qué pasa, pero intentar ganarle sin ir mucho más allá y sin meterse presiones excesivas que son para la Almería, por ejemplo. Su entrenador sí que tendrá que dar explicaciones, seguramente en Almería, de por qué ha salido con 6 jugadores diferentes a los que golearon al Sanse, problema de ellos. Pero creo que la mentalidad le va bien al Castellón de esta manera y sobre todo con el refuerzo de la segunda parte puede otra vez empezar a jugar bien, a apretar bien, a hacer su fútbol y a partir de ahí volver a mantenerse arriba en cuanto a resultados, Iván. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, claro, al final es mucho más complicado jugar contra un partido como el de la Cultu, que vienen a casa, se meten prácticamente los 10 al borde del área. De ahí veo la dificultad de Jacobs en ese partido, que se chocaba muchas veces con Calan. No es lo mismo hoy que el Almería, como tú estás diciendo, viene a jugar a partido abierto, de tú a tú, donde te dejan jugar, donde es mucho más fácil encontrar espacios y que un jugador como Jacobs hoy pueda encontrar esos huecos, esos espacios y sacar su calidad, ¿no? Entonces, claro, van a haber muchos equipos que según lo que necesiten, si al final hay equipos que con un punto están a punto de salvarse, pues van a venir de aquí, saben que el Castellón es dominador, tiene el balón, es fácil que te planteen una defensa de 5 y ante todo eso pues hacer ataques posicional. Tienes que tener muchísima calidad y tener las cosas muy claras y hacer un fútbol casi perfecto para poder ganar, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar mucha variedad y hablamos de que hay muchos partidos o que la promoción puede pasar por lo que hagamos en casa, pero también en casa nos vamos a encontrar partidos muy complicados porque vendrán a encerrarse, tipo lo que pasó contra la Cultura Leonesa, y eso va a dificultar muchísimo el poder sacar los puntos.
Es que esto es segunda división, que nadie lo olvide, ¿eh? Ahora estamos, después de haber ganado 2-0 al Almería, estamos de subidón, pero el Granada perfectamente nos puede limpiar algún puntito el lunes y tampoco va a ser un paseo en barca la visita a Miranda. De esto hay que ser consciente y creo que ya todos hemos aprendido lo que es la segunda división, ¿no? Tony. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, pues acuérdate de la salida al campo del Sanse, ¿no? Por ejemplo, que no venían tampoco en una dinámica excelente. Tú venías de una racha buenísima, acababas de perder contra el Racing y vas allí y pierdes. Es decir, allí cualquier equipo, o cuando visitamos el campo del Zaragoza, que la segunda parte fue tediosa, ¿no? También, y estaban hundidos prácticamente en la miseria en ese momento. Quiero decir que ni siquiera equipos en una muy mala dinámica donde te las das por victoriosa, o fíjate, sin ir más lejos, la semana pasada o hace 10 días contra la Cultural en casa, ¿no? ¿Quién te iba a pensar que te podían limpiar un punto y te lo hacen? Es decir, cualquier síntoma de relajación que muestres o cualquier error grosero que cometas como hemos cometido este último mes y medio, te penalizan. Pues Tony Cascó, Iván Campos, gracias a los dos por estar un día más aquí con un servidor en el post en Conexión Ereyut aquí en Twitch. Buenas noches y a descansar, ¿eh?